Bueno, bueno, vamos a comenzar este taller, como siempre. Bienvenidos a todos los que están acá en Zoom y los que me van a escuchar después a través de YouTube. Le doy gracias por tener esa paciencia conmigo y a poder aprender un poquito más y cada vez más sobre María y amarla, como dice ella, ¿no? Que me des a conocer y amar. Y esa es, bueno, mi tarea y también la tarea de todos los que queremos a la Virgen. Y como siempre vamos a empezar este taller con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como estamos cerca de Navidad, vamos a rezar esta oración de Nuestra Señora de Belén, de nuestro querido Cardenal Pironio, que tiene tantas lindas oraciones. Señora de Belén, Señora de la noche más buena y esperada, Señora del silencio y de la luz, Señora de la paz, la alegría y la esperanza, Señora de la sencillez de los pastores y de la claridad de los ángeles que cantan. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Señora de los pobres y de los niños, Señora de los que no tienen nada, de los que sufren soledad, porque no encuentran comprensión en ningún alma. Gracias por habernos dado al Señor en esta noche, por habernos entregado el pan que nos faltaba. Gracias por habernos hecho ricos con tu pobreza y tu fidelidad de esclava. Gracias por tu silencio que recibe y rumia y engendra en nosotros la palabra. Nos sentimos felices esta noche y con ganas de contagiar esta dicha a muchas almas, de gritar a los hombres que se odian que Dios es Padre y los ama, de gritarles a los que tienen miedo, no temáis, y a los que tienen el corazón cansado, adelante, que Dios os acompaña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. Bueno, habíamos estado todos estos últimos domingos haciendo la charla sobre este gran santo que ama tanto a la Virgen y a María y que ha escrito sobre los corazones de Jesús y de María, San Juan de Eudes. Y bueno, hemos estado hablando sobre el corazón de María, ¿no? Porque tenemos que conocer ese corazón. Y nos ha hablado San Juan Eudes en primer término, ¿no? Ha hablado sobre la parte, digamos, nuestra madre es como nosotros, es una criatura, y nos ha hablado de ese admirable cuerpo, ¿no? Ese cuerpo de María que tiene tantas virtudes, tanta belleza que ha puesto Dios en ella. Y nos ha hablado de que en ese cuerpo, el centro de ese cuerpo es su corazón, también su corazón corporal. Por lo tanto, nos ha estado hablando de ese corazón. Y ese corazón nos había enseñado, ¿no? Que tiene, digamos, como tres corazones, ¿no? Un corazón que es el corporal, sea el corporal como tenemos todos, ¿no? Que es, como dice, la porción más noble de su sagrado cuerpo. Su corazón espiritual, que es la parte superior de su santa alma, y su corazón divino, que es el Espíritu Santo. Tres corazones que son todos divinos, aunque de diversas maneras. Y nos habíamos quedado de hablar o de hacer un pequeño resumen sobre el corazón divino,
de María. Ese corazón divino de María que dice acá que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice esto San Juan Eudes? Porque ella, ¿no es cierto?, que está tan unida a su Hijo Jesús y por supuesto en ese corazón no solamente reside Jesús, sino también toda la Santísima Trinidad y por supuesto donde se señorea el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice San Juan Eudes? Como habíamos también hablado que del corazón, ¿no?, es el principio de la vida del hombre y de la vida de Jesús, porque se acuerdan que nos había enseñado que la sangre que emana del corazón de María hacia el niño que gesta, o cualquier madre, ¿no?, va formando, ¿no?, ese cuerpo, va alimentando el cuerpo del niño que va creciendo, y por lo tanto también pasó eso con Jesús, ¿no? María fue alimentando a través de la sangre que salía de su corazón, que entraba al niño en el vientre, llevándole todos los nutrientes, ¿no?, y haciéndolo crecer. Bueno, y nos dice acá que esto, ¿no es acaso el corazón principio de la vida? ¿Y qué es el Hijo de Dios en su divina Madre, donde ha estado siempre y estará eternamente, sino el espíritu de su espíritu, el alma de su alma, el corazón de su corazón, el solo principio de todos los movimientos, usos y funciones de su santísima vida? ¿No oís a San Pablo que nos asegura que no es él quien vive, sino que Jesucristo quien está viviendo en él, y que es la vida de todos los verdaderos cristianos? ¿Quién puede dudar que él no esté viviendo en su preciosísima madre, y no sea la vida de su vida y el corazón de su corazón, de una manera incomparablemente más excelente que en San Pablo y en los otros fieles? Dice San Pablo, recordemos que nos dice, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y creo que esa es la tarea de todo cristiano, ¿verdad? De hacer crecer a Cristo en nuestro corazón para que sea Él el que viva, sea el que nos posea totalmente, porque nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, entonces somos un miembro de Él, y por supuesto el todo, que es la iglesia, ¿no? Tenemos cada uno formar a ese Jesucristo, a esa iglesia, a ese cuerpo místico. ¿Y quién, el miembro más excelente de todo este cuerpo? Es María, porque ella es singular, ella es la Madre de Dios, ella es la purísima, es la santa, ella es la que, como dice también San Juan Pablo II y dice San Luis María Griñón, es digamos, es el miembro más excelente de toda la iglesia, de toda la iglesia. Y por eso en ella vive más espléndidamente el Señor, vive el Señor. Bueno, eso sería lo que nos habla más o menos, es un resumen, ¿no?, de lo que sería el corazón divino de nuestra Madre. Entonces, vamos a terminar con una conclusión de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Lo que se entiende por el corazón de la Sacratísima Virgen se ve que son 3 corazones en ella: un corazón corporal, su corazón espiritual y su corazón divino. Ves que estos 3 corazones no son más que uno, porque su corazón espiritual es el alma y el espíritu de su corazón corporal, y porque su corazón divino es el corazón, el alma y el espíritu de su corazón corporal y espiritual. Este corazón admirable es el objeto de la veneración de todos los cristianos,
porque honrar este corazón sagrado es honrar una infinidad de cosas santas y divinas que merecen los honores eternos de los hombres y de los ángeles. Es honrar todas las funciones de la vida corporal y sensible de la Reina del Cielo, cuyo corazón es el principio de todas ellas, vida que ha sido toda santa en sí misma y en todas sus actividades. Bueno, se acuerda que lo hemos estado mirando eso, ¿no? De cómo ella vivía, ¿no? Cómo era su vida. Es honrar todo el santo uso que ha hecho de todas las pasiones que tiene su asiento en el corazón. Como ella sacrificaba, ¿se acuerdan? En el altar de su corazón todas las pasiones, las sacrificaba y las ofrecía por nosotros, por todos los hijos de ella, porque ella podía dominar, ella estaba ordenada por su Inmaculada Concepción y podía dominar todas sus pasiones y las usaba siempre para Dios, solo para Dios. Es honrar el perfectísimo uso que ha hecho de su memoria, de su entendimiento, de su voluntad y de la parte superior de su espíritu. El alma de todo, el alma que nosotros poseemos, tiene estos tres elementos, ¿no? La memoria, el entendimiento y la voluntad. Es honrar una infinidad de cosas grandes e inefables que han sido recibidas en la parte superior de su alma, en su vida interior y espiritual. Es honrar el grandísimo amor y la ardientísima caridad de esta Madre del bello amor con respeto a Dios y a los hombres, y todos los efectos que un tal amor y una tal caridad han producido en sus pensamientos, palabras, oraciones, acciones, sufrimientos y en el ejercicio de toda clase de virtudes. Es honrar el corazón corporal, el corazón espiritual y el corazón divino de Jesús, que son también los corazones, o más bien el corazón de María. Y porque el corazón de María es el corazón de Jesús, el corazón de Jesús es el corazón de María. Son un mismo corazón. Es honrar y glorificar todos los efectos de luz, de gracia y de santidad que este corazón divino de María, que es Jesús, ha obrado en ella, y todas las funciones y movimientos de la vida santa y celestial, de los cuales Él ha sido el principio en su alma, como también toda la fidelidad que ella ha aportado de su parte, para cooperar con Él en todas las operaciones divinas que ha obrado continuamente en su corazón durante un largo número de años. Oh Dios, ¿qué lengua podría declarar? ¿Qué espíritu podría concebir? ¿Qué corazón podría honrar dignamente tantas cosas grandes y admirables? Ahora bien, si la Iglesia es siempre conducida por el Espíritu Santo, honra todas las menores cosas que han pertenecido a la Madre de Dios y se celebra fiesta en honor de un ceñidor que ha llevado sobre sus hábitos, ¿de qué manera deben ser celebradas las alabanzas de su dignísimo y amabilísimo corazón? Bueno, eso es lo que nos termina diciendo este santo sobre este corazón, ¿no? Es cómo tenemos que honrar y venerar a nuestra madre, a venerar ese corazón divino que es ese corazón santísimo, y en ese corazón donde reina Jesús, donde se señorea Jesús, ese paraíso terrestre, esa ciudad de Dios, como dicen muchos santos, muchos padres, donde también reina toda la Santísima Trinidad. Bueno, acá vamos a terminar con esto de San Neudes, ¿no? Espero que más o menos sabemos que los santos son difíciles de comprender
sus enseñanzas, ¿no? Aunque esto que yo estaba leído está como traducido, ¿no? Para que podamos entenderlo un poquito más. Pero en definitiva, lo que nos habló es del corazón de María. Y ella nos dice San Luis y nos dice la Escritura, que guardaba todo eso, todo en su corazón. ¿Y para qué lo guardaba María en su corazón, como nos dice la Escritura? Ella lo guardaba para descubrirlo, especialmente en estos tiempos. Vemos cómo ella abre su corazón en cada aparición mariana, ¿no es cierto? Cómo ella nos abre su corazón y nos invita a entrar, como nos invita a pertenecerle, nos invita a darle a ella nuestro corazón para que ella vaya haciendo esa obra que Dios mismo hizo en ella, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a tratar de darle nuestro corazón y asemejarnos cada vez más a la Virgen para poder imitar sus virtudes y para tener la ayuda que ella nos va a dar para que verdaderamente seamos cristianos, verdaderamente seamos católicos, que podamos vivir nuestras promesas bautismales bueno, y llegar a la santidad, ¿no? En la santidad como ella lo vivió, en su vida cotidiana. ¿Sabe? Claro que ella lo vivió como explicado, como estuvimos hablando, que nos enseñó San Juan Eudes, de una manera excepcional, ¿no? Ella era toda para Dios y no había en ella nada que fuera de Dios. Entonces, y ella quiere que también nosotros tratemos de vivirlo, siempre con su ayuda. Ella quiere que crezca en nosotros Jesús y podamos ser otros Cristos, que a eso estamos llamados en este mundo, ¿no? Para eso hemos sido creados y para eso hemos sido hijos de Dios en nuestro bautismo. Bueno, acá terminamos este tema del corazón y vamos a hablar un poquito ahora sobre este tiempo que nos avecina, ahora el domingo, sábado y domingo, Nochebuena y Navidad. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Vamos a hablar de la Navidad. Para esto me voy a ayudar, en principio, por dos papas, ¿no es cierto? Especialmente de estos últimos tiempos, ¿no? Uno que todavía, gracias a Dios, está con vida, ¿no? Benedicto XVI, que nos habla justamente de la historia y el significado de la fiesta de Navidad. Y el otro, que es de mi corazón, es San Juan Pablo II. Bueno, San Juan Pablo II habla sobre el nacimiento de Jesús en una catequesis mariana del año 1996, del 20 de noviembre. Dice, en la narración del nacimiento de Jesús, el evangelista Lucas refiere algunos datos que ayudan a comprender mejor el significado de este acontecimiento. En primer lugar, antes de seguir, quiero decir que para nosotros, los católicos, los cristianos, siempre cuando tenemos una fiesta celebramos los hechos. Más que fechas, porque a veces las fechas pueden variar o pueden, bueno, por ahí algunos no coinciden. Pero nosotros celebramos el hecho de que Jesús verdaderamente nació, se hizo hombre, se encarnó y nació hecho hombre en Belén, como un niño. Ese es el hecho de la Navidad. Dice, y lo dice San Juan Pablo II. Ante todo, recuerda el censo ordenado por César Augusto que obliga a José, de la casa y familia de David, y a María, su esposa, a dirigirse a la ciudad de David
que se llama Belén. Este es un dato importante porque nos pone San Juan Pablo, ¿no? Porque habla de la casa, lo subraya, ¿no? De la casa y familia de David. Ese es el hecho principal. Al informarnos acerca de las circunstancias en que se realiza el viaje y el parto, el evangelista nos presenta una situación de austeridad y de pobreza que permite vislumbrar algunas características fundamentales del reino mesiánico, un reino sin honores ni poderes terrenos, que pertenece a aquel que en su vida pública dirá de sí mismo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El relato de San Lucas presenta algunas anotaciones aparentemente poco importantes, con el fin de estimular al lector a una mayor comprensión del misterio de la Navidad y de los sentimientos de la Virgen al engendrar al Hijo de Dios. La descripción del acontecimiento del parto, narrado de forma sencilla, presenta a María participando intensamente en lo que se realiza en ella. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió pañales y lo acostó en un pesebre. La acción de la Virgen es el resultado de su plena disponibilidad a cooperar en el plan de Dios, manifestada ya en la Anunciación con su hágase en mí según tu voluntad. María vive la experiencia del parto en una situación de suma pobreza. No puede dar al Hijo de Dios ni siquiera lo que suelen ofrecer las madres a un recién nacido. Por el contrario, debe acostarlo en un pesebre, una cuna improvisada que constata con la dignidad del Hijo del Altísimo. El Evangelio explica que no había sitio para ellos en el alojamiento. Se trata de una afirmación que, recordando el texto del prólogo de San Juan, los suyos no lo recibieron. Casi anticipa los numerosos rechazos que Jesús sufrirá en su vida terrena. La expresión para ellos indica un rechazo tanto para el Hijo como para su madre, y muestra que María ya estaba asociada al destino del sufrimiento de su Hijo y era partícipe de su misión redentora. Jesús, rechazado por los suyos, es acogido por los pastores, hombres rudos y no muy bien considerados, pero elegidos por Dios para ser los primeros destinatarios de la buena nueva del nacimiento del Salvador. El mensaje que el ángel les dirige es una invitación a la alegría. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo, acompañada por una exhortación a vencer todo miedo. No temáis. En efecto, la noticia del nacimiento de Jesús representa para ellos, como para María, en el momento de la Anunciación, el gran signo de la benevolencia divina hacia los hombres. En el divino Redentor, contemplado en la pobreza de la cueva de Belén, se puede descubrir una invitación a acercarse con confianza a aquel que es la esperanza de la humanidad. El cántico de los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace, que se puede traducir también por los hombres de la benevolencia, revela a los pastores lo que María había expresado en su Magnífica. El nacimiento de Jesús es el signo del amor misericordioso de Dios que se manifiesta especialmente hacia los humildes y los pobres. A la invitación del ángel, los pastores responden con entusiasmo y prontitud. Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Su búsqueda tiene éxito. Encontraron a María y a José y al niño. Como nos recuerda el concilio, la Madre de Dios muestra con alegría a los pastores a su hijo primogénito. Es el acontecimiento decisivo para su vida. Qué alegría, ¿no? María con sus
sus brazos, tiene a Jesús y se los muestra, se los da, como hace siempre. María nos da siempre a Jesús. Y con Jesús no vamos a encontrar otra que esté siempre, que es María. María y Jesús inseparables. El deseo espontáneo de los pastores de referir lo que les había dicho acerca de aquel niño, después de la admirable experiencia del encuentro con la madre y su hijo, sugiere a los evangelizadores de todos los tiempos la importancia, más aún, la necesidad de una profunda relación espiritual con María que permita conocer mejor a Jesús y convertirse en heraldo jubiloso de su evangelio de salvación. Frente a estos acontecimientos extraordinarios, San Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Mientras los pastores pasan del miedo a la admiración y a la alabanza, la Virgen, gracias a su fe, mantiene vivo el recuerdo de los acontecimientos relativos a su hijo y los profundiza con el método de la meditación en su corazón, o sea, en el núcleo más íntimo de su persona. De ese modo, ella sugiere a otra madre, la Iglesia, que privilegie el don y el compromiso de la contemplación y de la reflexión teológica para poder acoger el misterio de la salvación, comprenderlo más y anunciarlo con mayor impulso a los hombres de todos los tiempos. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Entrar en ese corazón y contemplar con ella todos estos momentos del Hijo. Eso lo hacemos en el Santo Rosario. Cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario y están todos los misterios de la vida de Jesús y de María, ella nos va enseñando y vemos a veces con luces más importantes, que podemos comprender mejor, ¿no? Todos estos misterios. ¿Por qué? Porque María lo revela, como hizo con los pastores, le da a su hijo, lo revela, y nos revela a nosotros a través del Santo Rosario. Por eso el Santo Rosario es tan importante y por eso ella siempre lo está pidiendo continuamente para nosotros, para que lo recemos. ¿Por qué? Y que lo contemplemos, ¿no? No solamente que lo recemos como loros, ¿no? Sino que tratemos de meditar los misterios, porque ahí está el secreto, ¿verdad? El alma del rosario es meditar esos misterios. Por eso, a medida que nosotros lo vamos leyendo continuamente las Sagradas Escrituras, porque están todos en la Sagrada Escritura, a medida que lo vamos leyendo, nosotros nos va quedando en la memoria. Y a medida que vamos rezando el Ave María, siempre nos vamos adentrando en ese misterio. Y María seguramente, si lo hacemos con esa devoción, con ese silencio, momentos de silencio que tengamos para poder rezar, en ese encuentro con María, ella nos va a revelar lo que tiene en su corazón. Yo estoy segura porque a mí me ha pasado, así que bueno, espero que también ustedes hayan tenido la misma experiencia. Bueno, ¿y qué nos dice Benedicto, no? Nos va a hablar un poquito de la historia, que también vamos a hablar, y la fiesta de la Navidad. Dice, con la novena de Navidad, bueno, esta catequesis la dio el 23 del 12 del 2009. Con la novena de Navidad que estamos celebrando en estos días, la Iglesia nos invita a vivir de modo intenso y profundo la preparación al nacimiento del Salvador ya inminente. El deseo que todos llevamos en el corazón es que la próxima fiesta de la Navidad nos dé, en medio de la actividad frenética de nuestros días, una serena y profunda alegría para que nos haga tocar con la mano la bondad de nuestro Dios y nos infunda nuevo valor. Para comprender mejor el significado de la Navidad del Señor, quisiera hacer una breve referencia al origen histórico de esta solemnidad. De hecho, el año litúrgico de la Iglesia
no se desarrolló inicialmente partiendo del nacimiento de Cristo, sino de la fe en su resurrección. Por eso la fiesta más antigua de la cristiandad no es la Navidad, sino la Pascua. La resurrección de Cristo funda la fe cristiana. Está en la base del anuncio del Evangelio y hace nacer a la Iglesia. Por lo tanto, ser cristiano significa vivir de modo pascual, implicándonos en el dinamismo originado por el bautismo que lleva a morir al pecado para vivir con Dios. El primero que afirmó con claridad que Jesús nació el 25 de diciembre fue Hipólito de Roma, en su comentario al libro del profeta Daniel, escrito alrededor del año 204. Algún exégeta observa, además, que ese día se celebraba la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén, instituida por Judas Macabeo en el 164 a.C. La coincidencia de fechas significaría entonces que con Jesús, aparecido como luz de Dios en la noche, se realiza verdaderamente la consagración del templo, el adviento de Dios a esta tierra. En la cristiandad, la fiesta de Navidad asumió una forma definitiva en el siglo IV, cuando tomó el lugar de la fiesta romana del sol invicto, el sol invencible. Así se puso de relieve que el nacimiento de Cristo es la victoria de la verdadera luz sobre las tinieblas del mal y del pecado. Con todo, el particular e intenso clima espiritual que rodea la Navidad se desarrolló en la Edad Media gracias a San Francisco de Asís, que estaba profundamente enamorado del hombre Jesús, del Dios con nosotros. Su primer biógrafo, Tomás de Celano, en la Vida Secunda, narra que San Francisco, con preferencia a las demás solemnidades, celebraba con inefable alegría la del nacimiento del niño Jesús. La llamaba fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho niño pequeñuelo, se crió a los pechos de la madre humana. De esta particular devoción, el misterio de la encarnación, se originó la famosa celebración de la Navidad de Grecho. Probablemente para ella, San Francisco se inspiró durante su peregrinación a Tierra Santa y en el pesebre de Santa María la Mayor en Roma. Lo que animaba al poverello de Asís era el deseo de experimentar de forma concreta, viva y actual la humilde grandeza del acontecimiento del nacimiento del niño Jesús y de comunicar su alegría a todos. En la primera biografía, Tomás de Celano habla de la noche del Belén de Grecio de una forma viva y conmovedora, dando una contribución decisiva a la difusión de la tradición navideña más hermosa, la del Belén. La noche de Grecio devolvió a la cristiandad la intensidad y la belleza de la fiesta de la Navidad y educó al pueblo de Dios a cantar su mensaje más auténtico, su calor particular y el amar y adorar la humanidad de Cristo. Este particular enfoque de la Navidad ofreció a la fe cristiana una nueva dimensión. La Pascua había concentrado la atención sobre el poder de Dios que vence a la muerte, inaugura una nueva vida y enseña a esperar en el mundo futuro. Con San Francisco y su Belén se podían de relieve el amor inerme de Dios, su humildad y su benignidad, que en la encarnación del Verbo se manifiesta a los hombres para enseñar un modo nuevo de vivir y de amar. Celano narra que en aquella noche de Navidad le fue concedida a San Francisco la gracia de una visión maravillosa. Vio que en el pesebre yacía inmóvil un niño pequeño, que se despertó del sueño, principalmente por la cercanía de San Francisco, y añade, esta visión
coincidía con los hechos, pues por obra de su gracia, que actuaba por medio de su santo siervo Francisco, el niño Jesús fue resucitado en el corazón de muchos que le habían olvidado y quedó profundamente grabado en su memoria amorosa. Este cuadro describe con gran precisión todo lo que la fe viva y el amor de San Francisco a la humanidad de Cristo han transmitido a la fiesta cristiana de la Navidad, el descubrimiento de que Dios se revela en los tiernos miembros del niño Jesús. Gracias a San Francisco, el pueblo cristiano ha podido percibir que en Navidad Dios ha llegado a ser verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, del que no se separa ninguna barrera ni lejanía. En ese niño, Dios se ha hecho tan próximo a cada uno de nosotros, tan cercano que podemos tratarle de tú y mantener con él una relación confiada de profundo afecto, como lo hacemos con un recién nacido. Recordemos que el Belén, el pesebre, ¿no es cierto?, nos viene de San Francisco, ¿eh? Pero acá lo tengo armado. Espero que todos armen el pesebre en sus casas, más que el arbolito, el pesebre, porque ese es el signo más hermoso de la Navidad. Cada vez que vamos poniendo las figuritas del pesebre, vamos rezando, ¿no? Y vamos contemplando ese misterio tan hermoso que nos presenta esta fiesta tan querida por nosotros. En ese niño se manifiesta el Dios amor. Dios viene sin armas, sin la fuerza, porque no pretende conquistar, por decir así, desde fuera, sino que quiere más bien ser acogido libremente por el hombre. Dios se hace niño inerme para vencer la soberbia, la violencia, el afán de poseer del hombre. En Jesús, Dios asumió esta condición pobre y conmovedora para vencer con el amor y llevarnos a nuestra verdadera identidad. No debemos olvidar que el título más grande de Jesucristo es precisamente el de Hijo, Hijo de Dios. La dignidad divina se indica con un término que prolonga la referencia a la humilde condición del pesebre de Belén, aunque corresponda de manera única a su divinidad, que es la divinidad del Hijo. Su condición de niño nos indica además cómo podemos encontrar a Dios y gozar de su presencia. A la luz de la Navidad podemos comprender las palabras de Jesús. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién no ha entendido el misterio de la Navidad? No ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. Quien no acoge a Jesús con corazón de niño no puede entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que San Francisco quiso recordar a la cristiandad de su tiempo y de todos los tiempos hasta hoy. Oremos al Padre para que conceda a nuestro corazón la sencillez que reconoce en el niño al Señor, precisamente como hizo San Francisco en Grecia. Así pues, también a nosotros nos podría suceder lo que Tomás de Celano, refiriéndose a la experiencia de los pastores en la Noche Santa, narra a propósito de quienes estuvieron presentes en el acontecimiento de Grecia. Cada uno volvió a su casa lleno de inefable alegría. Porque recordemos que San Francisco armó el pesebre real, o sea, el pesebre viviente, que muchas veces ahora lo queremos festejar y lo hacemos en nuestras parroquias, ¿verdad? Y bueno, consiguió su mula, y todo eso, y puso personas. Y bueno, pero en la cunita, o sea, no tenía el niño, ¿viste? No puso al niño, pero el niño apareció. El niño Jesús, verdadero. Por eso ese fue un milagro. Y por eso la gente dice acá que volvió a su casa lleno de inefable alegría. Justo estuvimos rezando con Juan y acá y con Solange el Rosario de la Alegría. Y bueno, esta fiesta es la fiesta de la alegría. ¿Cómo nos vamos a estar alegres, verdad?
y alegre como los niños, porque el niño, nosotros miramos a veces a los niñitos chiquitos cuando armamos el pesebre, en la ternura que tienen con el niñito Dios, ¿no? Cuando ponemos el niñito Dios en el pesebre, en la ternura que tienen los niños con ese niñito, con esa imagen del niñito Dios. Así que no pongamos nuestro Belén, hagamos nuestro pesebre en las casas, enseñemos a los niños esto qué significa y recemos con ellos y contémosle la historia, como nos cuenta a los niños, eh, con ese corazón de niño también nosotros. Qué lindo poder tener ese corazón. Quería también decir alguna cosa sobre justamente sobre eso de que nos estuvo comentando el Papa, ¿no? Sobre la historia, digamos, desde dónde viene. Todas las fiestas que nosotros celebramos tienen, digamos, su correlación en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y por eso el Papa nos recordaba lo que sucedió con Judas Macabeo en aquel tiempo. Y bueno, lo voy a relatar más o menos a ver para que se pueda entender. En el libro de los Macabeos, recordemos que Judá había estado, digamos, el imperio asirio que quería conquistar a todos los pueblos de alrededor, siempre, bueno, estaba buscando la oportunidad de conquistar también a Judá. Y bueno, ante el ataque también yo no voy a leer ahora todo eso, pero bueno, ustedes pueden ir al libro de Macabeos y el primer libro y leer todo. La cuestión que cuando este grupo de los Macabeos, digamos, se levantó contra armas, con las armas contra este pueblo que lo quería dominar, y ganó, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y cuando volvió al templo, cuando volvió a Jerusalén, que encontró el templo destruido y profanado, entonces ellos se dedican a reconstruir y digamos, bueno, hacer la reparación de esos altares profanados por estos conquistadores. Entonces nos cuenta que el templo y el altar que fueron profanados, los Judas Macabeo y sus hermanos ordenaron a los sacerdotes que purificaran el santuario y echaran fuera el altar profano. Y en su lugar se edificó un nuevo altar. Y en la madrugada del 25 de Quisleu, correspondiente a nuestro mes de diciembre, fue consagrado ese nuevo altar. La fachada del templo fue adornada, se encendieron luces y fue grande la alegría en el pueblo. Este es el origen de la fiesta de Hanukkah, donde también se le da regalo a los niños. Los judíos celebran esta fiesta que le llaman de las luces, Hanukkah, porque también ellos adornan con luces y dan regalos a los niños. Y eso se celebró justamente el 25 de nuestro mes de diciembre, ¿no? También se remonta a esta historia, ¿no? Que en el libro de Ageo, del profeta Ageo 2:10, leemos algo que confirma y profetiza lo que celebramos y de nuevo apunta al día 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Dice, el día 24 del noveno mes, el año segundo de Darío, dirigió Yahvé la palabra al profeta Ageo en estos términos.
Prestad, pues, atención a partir de este día, es decir, del 24 del 9º mes, día en que se echaron los cimientos del templo de Yahvé, prestad atención. ¿Hay grano ahora en el granero? Pues si ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo producían frutos, desde este día yo los bendeciré. Si nos atenemos a que el mes de Nisan, llamado en la Biblia el mes primero, y que en el Éxodo 12:2, que corresponde al abril de nosotros, entonces el mes noveno sería el Kislev, que para nosotros sería el mes de diciembre. Luego, si Jesús es la piedra angular, según Hechos 4:11, y por tanto el cimiento principal del nuevo templo, entonces el profeta Ageo pareciera haber profetizado la fecha exacta de su nacimiento y el comienzo de las bendiciones, ¿no? O sea que ya tenemos en el Antiguo Testamento, bueno, la fecha del 25 de diciembre. También vamos a recordar en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo es la fecha exacta, ¿no? Del 25, porque a veces en algún momento, o hay algunas personas que pueden tener este problema con las fechas. Entonces, recordemos que en los evangelios nos dice que Zacarías, el esposo de Isabel, ministro en el templo, en el turno sacerdotal de Abijá. Abijá es la cabeza del 8º grupo sacerdotal. Los sacerdotes eran grupos y se turnaban. Por eso a veces un sacerdote pasaba mucho tiempo hasta que le tocaba su turno para ir al templo. Bueno, en ese caso, en ese momento justo a Zacarías le tocó el turno para hacer su servicio en el templo. Cada turno sacerdotal servía por una semana en el lugar santo 2 veces al año, nada más que 2 veces al año. El grupo sacerdotal de Abijá sirvió durante la 8ª semana y la 32ª semana. Los ciclos sacerdotales comenzaban. Se sabe por los historiadores judíos que el primer turno es el que estaba de guardia cuando el templo fue destruido, por lo que el turno de Zacarías que estuvo sirviendo en la 2ª semana del mes llamado Tisré, del calendario gregoriano, entre finales de septiembre y principios de octubre. Dice San Lucas que Isabel y Zacarías engendraron a San Juan Bautista inmediatamente después del servicio de este en el templo, y Bautista fue concebido a finales de septiembre, lo cual pone la fecha del nacimiento de San Juan a finales del mes de junio. Esto confirma precisamente la fecha de la Natividad del Señor. El mismo evangelista nos dice que inmediatamente después de la anunciación del Señor a María, María partió a visitar a Isabel, que estaba en el 6º mes. Luego entonces María engendró a Jesús en marzo. Si agregamos 9 meses a marzo, mes de la Encarnación, la Iglesia lo celebra el 25 de marzo, nos da del 24 al 26 de diciembre, como el nacimiento de Jesús. Si Juan fue concebido en septiembre, como hemos demostrado, Jesús nació a fines de diciembre. Así que eso también nos confirma que verdaderamente la fecha del nacimiento de Jesús la podemos datar el 25 de diciembre. Bueno, una cosa que también hoy en este domingo ya 4, ¿no? de Adviento, el último domingo, hemos leído lo de
la anunciación de José en el Evangelio, ¿no? Como José pensaba abandonar a María y como en sueños el ángel le avisa, le revela la verdad, ¿no? Que acoja a María, que ya era su esposa, y al niño, que es el Hijo de Dios y que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y San Juan Pablo II tiene una catequesis mariana que nos habla de la unión virginal de María y José. El Evangelio de Lucas dice, al presentar a María como virgen, añade que estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Estas informaciones parecen a primera vista contradictorias. ¿Te acuerdas que yo hice una vuelta a un taller de San José? Así que más o menos algo tienen ni idea. Hay que notar que el término griego utilizado en este pasaje no indica la situación de una mujer que ha contraído el matrimonio y por tanto vive en el estado matrimonial, sino la del noviazgo. Pero a diferencia de cuanto ocurre en las culturas modernas, en la cultura judaica antigua la institución del noviazgo preveía un contrato y tenía normalmente valor definitivo. Introducía a los novios en el estado matrimonial. Si bien el matrimonio se cumplía plenamente cuando el joven conducía a la muchacha a su casa. En el momento de la anunciación, María se halla, pues, en situación de esposa prometida. No podemos asegurar por qué había aceptado el noviazgo, desde el momento en que tenía el propósito de permanecer virgen para siempre. Lucas es consciente de esta dificultad, pero se limita a registrar la situación sin aportar explicaciones. El hecho de que el evangelista, aún poniendo de relieve el propósito de virginidad de María, la presente igualmente como esposa de José, constituye un signo de que ambas noticias son históricamente dignas de crédito. Se puede suponer que entre José y María, en el momento de comprometerse, existiese un entendimiento sobre el proyecto de vida virginal. Por lo demás, el Espíritu Santo, que había inspirado en María la opción de la virginidad con miras al misterio de la encarnación y quería que ésta acaeciese en un contexto familiar idóneo para el crecimiento del niño, pudo muy bien suscitar también en José el ideal de virginidad. O sea que el Espíritu Santo, realmente el plan de Dios, ¿no es cierto?, pudo obrar en ambos, tanto en José como en María. El ángel del Señor, apareciéndose en sueños, le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque el engendrado en ella es del Espíritu Santo. Eso lo escuchamos hoy justamente en el Evangelio, ¿no?, de hoy. De esta forma recibe la confirmación de estar llamado a vivir de modo totalmente especial el camino del matrimonio, a través de la comunión virginal con la mujer predestinada para dar a luz a Jesús. Dios lo llama a cooperar en la realización de su designio de salvación. El tipo de matrimonio hacia que el Espíritu Santo orienta a María y a José es comprensible solo en el contexto del plan salvífico y en el ámbito de una elevada espiritualidad. La realización concreta del misterio de la encarnación exigía un nacimiento virginal que pusiese de relieve la filiación divina y al mismo tiempo una familia que pudiese asegurar el desarrollo normal de la personalidad del niño. Porque recordemos que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces, como hombre tenía que formarse en una verdadera
como dice acá, un desarrollo normal de su personalidad. José y María, precisamente en vista de su contribución al misterio de la encarnación del Verbo, recibieron la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. La comunión de amor virginal de María y José, aún constituyendo un caso especialísimo vinculado a la realización concreta del misterio de la encarnación, sin embargo fue un verdadero matrimonio. Recordemos que yo, cuando hice el taller de José, hablé sobre esta encíclica, esta exhortación apostólica del mismo San Juan Pablo II, que se llama Redentoris Custos, el custodio del Redentor, que cualquiera puede leer, buscar y leerlo para conocer este misterio. La dificultad de acercarse al misterio sublime de su comunión esponsal ha inducido a algunos, ya desde el siglo II, a atribuir a José una edad avanzada y a considerarlo el custodio de María más que su esposo. Es cierto, muchas veces, justamente, hoy mismo el sacerdote de mi parroquia, ¿no?, decía que José era mayor que María. Sí, quizás posiblemente sería mayor, un poco mayor que María, pero eso no quiere decir que era un anciano, ¿no? Porque lo vemos a José siempre fuerte, un hombre de edad, no podía, digamos, emprender lo que emprendió José, cuando tuvo que huir a Egipto de noche, escapando del rey Herodes, volver a empezar su vida de cero allá en Egipto, y luego volver. Y bueno, el hecho de que José hubiera muerto antes que María, ¿no?, que hubiera muerto más joven, más temprano, tampoco eso quiere decir que era muy anciano, porque en aquel momento la expectativa de vida era muy corta. Y nosotros también sabemos que María vivió mucho más años de la expectativa de vida de aquellos tiempos. Por eso muy fácilmente esto se pudo morir antes. Aún excluyendo la generación física, la paternidad de José fue una paternidad real, no aparente, distinguiendo entre el padre y el progenitor. Una antigua monografía sobre la virginidad de María, de Margarita, del siglo IV, afirma que los compromisos adquiridos por la Virgen y José como esposos hicieron que él pudiese ser llamado con este nombre de padre. Un padre, sin embargo, que no ha engendrado. José, pues, ejerció en relación con Jesús la función de padre, gozando de una autoridad a la que el Redentor libremente se sometió, contribuyendo a su educación y transmitiéndole el oficio de carpintero. Los cristianos han reconocido siempre en José aquel que vivió una comunión íntima con María y Jesús, deduciendo que también en la muerte gozó de su presencia consoladora y afectuosa. De esta constante tradición cristiana se ha desarrollado en muchos lugares una especie de devoción a la Santa Familia y en ella a San José, custodio del Redentor. Bueno, más o menos eso es lo que nos dice San Juan Pablo II, porque recordemos que nosotros en estas fechas, ¿no es cierto?, no solo tenemos ahora la Navidad, después el 30 vamos a celebrar a la Sagrada Familia, y el primero vamos a celebrar a María, Madre de Dios. Que no quiero extenderme porque también he sacado una de estas catequesis marianas de San Juan Pablo II, que nos habla de la Madre de Dios, pero como no la vamos a decir porque ya la conocemos cuando hemos hablado del dogma mariano. De los dogmas marianos, el dogma mariano por excelencia es la maternidad divina, que a raíz de esa maternidad, después de todo lo que María es y todo lo que la Iglesia
sabe y dice de María a través de los dogmas. Bueno, espero que les haya gustado este tema de la Navidad, que no quería que faltara, porque en este día yo me voy a despedir del taller, pero no es que me voy a despedir para siempre, sino que ya no, hasta febrero no voy a volver. Y quería, porque voy a preparar, y voy a preparar para ustedes, y los voy a invitar ya desde ya, para que en febrero comencemos una preparación para consagrarnos al corazón inmaculado de María. Los que quieren consagrarse o los que ya son consagrados y quieren renovar su consagración, bueno, yo voy a tratar de humildemente ayudarlos a través de estas pequeñas charlas a consagrarse o renovar su consagración al Inmaculado Corazón de María. Que si Dios mediante y la Virgen así lo quiere, y Dios, por supuesto, y su voluntad, la consagración sería el día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Nos consagraríamos o renovaríamos nuestra consagración en esa fecha. Y comenzaríamos, por supuesto, el primer domingo de febrero. Bueno, quería despedirme para desearles a todos una santa y hermosa Navidad, que este tiempo de Adviento que hemos tenido realmente hayamos podido preparar nuestro corazón al ejemplo de María, que con la ayuda de ella seguramente todos nosotros hemos estado tratando de sacar esas pajitas, como hizo María en el pesebre, para que no lastimaran al niño Dios, de nuestro corazón, todas esas cosas que no agradan a Dios y que tanto a veces mal nos hacen a nosotros. Nos hace más mal a nosotros tener esos rencores, esas cosas malas en nuestro corazón, que tenemos que tratar de sacarlo y así poner a nuestro niño Dios en nuestro corazón, en el pesebre de nuestro corazón, y hacer que tengamos un propósito, ¿no? Yo siempre digo, y a mí lo hago también mío, también lo mío lo hago yo, de tener un propósito. Uno va a recibir a Jesús, como siempre lo dice uno, en el pesebre de nuestro corazón, pero lo recibe un bebito recién nacido. Entonces lo tenemos que cuidar, así como hizo María, ¿no? Entonces que ella nos vaya enseñando cómo cuidar al niño Jesús, para hacerlo crecer cada vez más en nuestro corazón. Entonces, hagamos un propósito. Cada uno de nosotros sabe en lo que tiene que trabajar este año, para poder llegar al año que viene con este Jesús más crecido en nuestro corazón. Que podamos decir como San Pablo, o como dijo María, ¿no? No soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Bueno, eso les deseo a todos una santa y buena Navidad y un principio de año con estos propósitos buenos, que nos hará no solamente bien a nosotros, sino a los hermanos, porque nosotros tenemos que dar testimonio. Y solamente con el testimonio de vida es como vamos a poder atraer a muchos hacia Jesús. Si no somos nosotros los cristianos, no somos los que podemos dar el testimonio del amor y la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a hacer que los demás se acerquen? Tenemos que ser esas personas verdaderamente cristianas, con todas las virtudes y los valores que nos caracterizan, para que otros también quieran ser como nosotros, que digan como decían los primeros cristianos, ¿no? Miren cómo se aman, y todos querían pertenecer
a la comunidad cristiana porque nos encuentra amándonos unos a los otros, que no es fácil, porque el amor es dar la vida por el otro, es un don. Nosotros somos dones para los demás, como hizo Jesús y nos enseñó Jesús. Bueno, me despido de todos los que están acá. Gracias por estar este ratito conmigo y, como siempre digo, tenerme paciencia. Y terminamos con este Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pero igual no dejen de estar a las 8, unirnos en el rosario, porque así seguimos entrando en ese corazón de María y aprendiendo de ella. Gracias, Isa. No, gracias a vos, Sonar. Y a felices fiestas a todos. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo para rezar el rosario, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, Juan, por acompañarme, Marisela, ahí. Gracias a vos. Bueno, nos vemos. Isabel. Chao, buenas noches. Nos vemos, saludos.